Buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos con el maestro Juan Manuel Rentería, una institución del periodismo mexicano, uno de los pioneros de esta bella profesión. Maestro. Mucho gusto, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. Planeando los programas de televisión y de radio. Perfectísimo. Bueno, hoy vamos a hablar de su carrera, que es vastísima. Vamos a preguntarle un poco sobre cómo nace esta, ¿cómo le podemos decir? Esta enfermedad del periodismo, ¿no? Enfermedad, no es enfermedad, es vocación. Vocación, pero es manía. Amor, es pasión. El periodismo es pasión. ¿Cómo nace? Pues nace en mi primo hermano Teodoro Rentería, un gran periodista. Llegaba a la casa en una patrulla de Informex, la primera agencia noticiosa mexicana, cuyo presidente, cuyo dueño, era el recordado e inolvidable bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Llegaba en la patrulla y esa fue de las primeras ocasiones en que se narraba la noticia a bordo de la patrulla, desde el lugar de los hechos. Ahí empecé a irme con él en la patrulla, a buscar la nota, a cubrir incendios, a cubrir asesinatos, a cubrir derrumbes, a cubrir básicamente la nota roja, que era la que él trabajaba. De ahí lo hicieron director de Informex, la agencia de noticias, y yo iba casi diario a Informex. Yo trabajaba como corrector en la Cámara de Diputados, pero iba todos los días a aprender, porque el periodismo me fue jalando. ¿Qué edad tenía más o menos? Unos 24 años. Y resulta que un día, era octubre de 1968, acababa de pasar lo que pasó, acababa de ocurrir esa matanza en Tlatelolco, ese episodio trágico en nuestra historia, y empezaban los Juegos Olímpicos, a pesar de las adversidades y de todo el río de sangre que se derramó. Entonces no había una plantilla completa para cubrir todos los eventos que requería el México 68. Y me dijo: Teodoro, Juan Manuel, ¿crees que estés preparado para empezar a cubrir información ahora sobre este evento internacional que son las Olimpiadas? Digo, ponme a prueba. Dijo: bueno, prepárate, te quedan 12 horas para prepararte, vas a cubrir atletismo y gimnasia, de lo que yo no sabía nada. Me preparé, leí lo más que pude, y al otro día llegué al Estadio Olímpico el día 13. Al otro día de la inauguración, que fue el día 12 de octubre del 68, llegué el día 13 al Estadio Olímpico de nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Llegué y me senté con alguien que sabía de periodismo, el recordado y queridísimo, y le agradezco mucho lo que hizo por mí, Enrique Lubet, periodista de Excelsior. Me dice: no te preocupes, yo te voy diciendo cuáles son récords olímpicos, cuál es récord mundial, y tú ten listo ahí tu teléfono. Eran de los teléfonos que les daba cuerda. Estaba conectado yo ahí a la agencia de noticias, y así empecé. Estoy cumpliendo, de esa fecha a hoy, estoy cumpliendo casi 49 años en el periodismo, de televisión, de radio y de prensa escrita. Toda una vida. Un poquito más de una vida. Pero no fue lo primero que estudiaste, me contaste. No. Hay más. Sí, yo estudié la carrera de pedagogía, la licenciatura, y me titulé en la Universidad Nacional, también en la muy querida Facultad de Filosofía y Letras. Por ejemplo, este cambio tan radical, es un cambio muy radical. Yo creo que dicen que no tiene que ver una cosa con otra. Yo creo que sí. Yo creo que es fundamental en el periodismo que tengas una carrera que te respalde, la que sea. Esto te va a dar cultura, te va a dar conocimiento, te va a dar experiencia. Bueno, te va a dar hasta ortografía. Te va a dar una serie de situaciones
las técnicas para poder estudiar. Yo estuve dando clases en la Escuela Normal de Especialización, daba yo principios de educación especial, pero el periodismo me fue absorbiendo. La pasión por el periodismo, por la noticia, por buscar la noticia, me fue jalando. Di 2 años clase a maestros normalistas que se iban a especializar ahí en 6 diferentes tipos de tipicidad. Y me decidí por entregar todo mi tiempo y toda mi vida al periodismo, y si por ahí querías preguntarme, no me arrepiento. Me imagino que no. Comienzas en Telesistema Mexicano. En Telesistema Mexicano fue el antecedente de Televisa. Yo entré a Telesistema Mexicano a fines de 1968, después de los Juegos Olímpicos. Estuve un año trabajando de gorra. Hasta el año me empezaron a pagar, pero no había problema. Iba yo a entrar a la televisora única que había en ese entonces, a la única que había. Posteriormente nació Televisa, Jacobo Zabludowski se hizo cargo de los noticieros, estoy hablando de 1970. Se crea 24 horas el 7 de septiembre de 1970 y arrancamos con Jacobo hasta el último 24 horas, que fue a finales por ahí del 98. Del 98. Esta etapa de 24 horas, ¿cómo es es de los primeros noticieros ya en forma de la televisión mexicana? Es pionero de todo lo que conocemos hoy en día. ¿Cómo es el desarrollo del programa, del periodismo de tele mexicano? Lo que pasa es que no se le había dado la importancia a los noticieros por televisión. Realmente Jacobo Zabludowski y el equipo que le acompañamos fundamos los noticieros por televisión, que antes los noticieros por televisión los hacían los locutores. ¿Tú recuerdas a Ignacio Martínez Carpintero? Muy buenos locutores. Pedro Ferriz, Guillermo Vela, Mario Agredano. O sea, eran locutores que leían noticias. Entonces, a partir de Jacobo, de 1970, eran periodistas que dábamos noticias. Es como los quirófanos deben estar en manos de los doctores y los noticieros en manos de los periodistas. Sin duda es una evolución al periodismo de televisión, pero ¿cómo es el desarrollo de este programa desde algo completamente nuevo a convertirse en lo que fue? ¿Cómo viviste esa etapa? Es muy sencillo. Bueno, fue una etapa muy intensa. Jacobo nos enseñó algo que ahora se está olvidando: la investigación periodística. Antes nos mandaba a investigar un fraude y le llevábamos 3, 4, 5, 6 entrevistas, y al otro día seguíamos la nota, y al otro día una reacción en la Procuraduría, y al otro día nos mandaban pedir esa grabación de esa entrevista que habíamos hecho, la misma Procuraduría, para citarlos como testigos. Eso es lo apasionante de esto: investigación. Fue lo que nos enseñó Jacobo Zabludowski, a investigar la noticia, a trabajarla, y cero te costaba la chamba, un rumor. Todo tenía que tener toda el sustento de veracidad de lo que ibas a publicar por la televisión. Por eso fue tan importante, era una noticia fresca siempre. Recuerdo que Jacobo decía: y estas son las noticias que usted leerá por la mañana. Y se enojaron los periódicos. Pero era cierto. Lo que nosotros publicábamos en 24 horas, muchas veces, hasta el otro día la publicaban los periódicos. Entonces, pues, tuvo que bajarle Jacobo porque se lo pidieron que no hiciera caso a esa súplica de los periódicos. Sí, me imagino. Mira, vemos, infinidad de personajes que has entrevistado. Por ahí empezaste, ¿no? Entrevistando gente. Sí. ¿Quién fue la primera persona que entrevistaste? La primera persona que entrevisté, si no mal recuerdo, y creo que está por ahí, fue
Torres Bodet. Torres Bodet fue el secretario de Educación Pública, que finalmente se suicidó. Okay. Torres Bodet. Yo creo que esa fue de mis primeras entrevistas. Pienso que fue la primera, no estoy seguro, pero fue por aquella época. Y una también de las que me impactó mucho, alguna con Sara García. Sara García, ya llovió. Agustino Lachea, que era secretario de Turismo. En fin, las entrevistas. Bueno, desde luego la primera entrevista que me tocó cubrir, pero no fue entrevista, fue un bastante corriente cortón de un presidente de la República. Estaba yo esperando a que saliera el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en 1970 todavía. 70, él terminó hasta diciembre. 70, le dirigí el micrófono de los noticieros de 24 horas. Y que, señor presidente, ¿algún comentario? Y se volteó diciendo, ningún comentario. Esa fue mi primera entrevista. Una entrevista que no fue entrevista. Sí, ¿no? ¿Cuál es la que recuerdas con más emoción? La que más te impactó, la que más te gustó de todas tus entrevistas? Seguramente no es tanto que me haya gustado, sino que fue de la que más satisfacción me dio por lo difícil. Por lo difícil que era la entrevista. Esta. Con Fidel Castro. Muy difícil. Acercarse a él, muy difícil. Entrevistarlo, casi imposible. ¿Cuál fue el proceso? Lo que pasa es que Fidel Castro iba a llegar a la residencia del embajador de México en La Habana. Y no sabían si llegaba o no llegaba. Estábamos allí esperando. Yo estaba con Alejandro Carrillo Castro. Y Alejandro Carrillo Castro estaba con Vilma, que fue esposa de Raúl Castro. Estaban en la Bohemia. Y entonces llegó un guardia de color, se acercó con Vilma. Y entonces Vilma comentó algo con Alejandro Carrillo, y yo le pregunto a Alejandro, ¿qué te dijeron? Que ahí viene Fidel. Llegaron 3 Mercedes-Benz negros, no sabías en cuál iba Fidel. Un extraordinario equipo de seguridad. Entró Fidel, le dije al camarógrafo, cuando entre Fidel, yo me voy a acercar, a tratar de acercar a él y toman la foto porque eso es historia. Ya no digan de entrevista, vamos a intentarlo, pero es muy difícil. Te aventaban los guardias. Entonces me levanta el brazo Fidel y yo estoy detrás de él, agacho la cabeza para la foto que me está tomando el camarógrafo. Y se voltea Fidel y me dice, ¿usted qué hace ahí? Digo, escuchando su discurso, señor, porque por allá no se escucha, presidente. Entonces me acerqué para acá. Es que usted está aquí junto a mí. Entonces al senador que estaba junto a él lo hizo a un lado y me metió a mí, creyendo que era yo legislador. Pues qué buena equivocación, ¿no? Y yo traía el micrófono de Televisa guardado en la bolsa. Cuando termina de hablar, sacó el micrófono y pues ya no había otra más que contestar. 17 preguntas. Yo creo que no le pareció tan mal porque hasta un mojito me invitó. Y me dice, ¿qué opina del gobierno de Cuba? Yo, señor presidente, le voy a dar una respuesta con todo respeto. Una respuesta que es lo que yo siento, es mi opinión. ¿Qué opina de mi gobierno, me dice? Digo, señor, que para bien o para mal, usted es parte de la historia universal. Y me invitó otro mojito. 2 mojitos. Igual, ¿no? De tanto personaje, ¿qué entrevista no fue lo que esperabas? No te satisfizo. Bueno, una entrevista, las muchas entrevistas que hice y que me causaron mucha tristeza, fue en el terremoto de 85. Fue terrible. Yo cubrí en el mercado de San Camilito, donde estaban los mariachis ahí por Garibaldi, instrumentos ensangrentados, mariachis, cadáveres de mariachis tirados por todas partes. Muy triste. Guitarras ensangrentadas, trompetas, los mariachis con su
traje manchado de sangre, una verdadera tragedia. Peor aún, en lo que se llamaba esta cafetería que estaba, entonces era Niño Perdido y Uruguay, Victoria. Creo que se llamaba el vaso de leche, la copa de leche, algo así. Ahí había muchos cadáveres, muchos niños. Y alguna vez alguien me dijo, acerca tu micrófono, estaba gritando un niño. Bueno, no, eso no va con el periodismo. Saquen al niño, eso es lo más importante, no que la gente escuche sus gritos. Siempre Jacobo nos hizo sentir mucho respeto por el ser humano y por el sufrimiento del ser humano más. Eso, recuerdo, fueron de las más tristes, de las más conmovedoras, pero te confieso, ese día no pude llorar, hasta que llegué a mi casa, a las 12 de la noche, después de que levantamos la señal en Televisa San Ángel, porque se cayó nuestro edificio de Niños Héroes 27. Nosotros estábamos en el primer piso, se cayó junto con las instalaciones de Canal 5, murieron muchos compañeros, Félix Sordo, Ernesto Villanueva, muchos. Pero hubo una nota que también me causó mucha tragedia. Un día de Reyes en Xochimilco, 6 de enero. 6 de enero había sido 1983, 84. Llevaron a los niños a que jugaran ahí al jardín de Xochimilco, a donde se monta a caballo, y estaban con sus juguetes de una escuela. Eran unos 30 niños. Y de repente iba por una subida un camión materialista, se le chorrearon los frenos y se vino en reversa contra todos los niños. Me tocó cubrir la identificación de 17 cadáveres de niños, también con sus juguetes, sus cochecitos, sus patines, sus pelotas a un lado de sus cuerpecitos. Fallecieron como 17, 18 niños. Yo creo que ese día me metí a la cabina y 3 veces me solté llorando. No podía yo grabar. Yo creo que la muerte de cualquier ser humano es dolorosa, pero la de un niño es peor, es más dolorosa. Son de esos retos, ¿no? Que de repente te pone esta profesión que tienes que afrontar. Como recientemente los niños fallecidos en el colegio Enrique Rebsamen, que no como dicen algunos de mis compañeritos, Enrique Rebsamen. Hay que estudiar quién fue Rebsamen, ¿no? Fue una gente que fue un pilar de la educación. Pero bueno, eso es cuestión de estudiar siquiera hasta el sexto de primaria, ¿no? Entonces, esa también, la muerte de esos niños, no entiendes cómo pudieron morir tantos niños en un edificio que estaba avisado, que la estructura estaba dañada, que era peligroso. Le metieron un penthouse para la señora directora, con materiales de mármol, a todo lujo, y los pilares que sostenían el edificio, que los hemos visto en la televisión, no resistieron. No puede ser que tú con unos pilares que aguantan 20 kilos se metas 50. Negligencia, descuido, pero sobre todo, lo que tenemos en este país, campeón en el mundo, corrupción. Sí, digo, tú has estado de primera mano en fuentes como política, ¿no? En el Senado, en los diputados. En cómo es estar frente a todo esto, como dices, la corrupción, saber, me imagino que te enteras de cosas que no puedes publicar, ¿no? Bueno, yo sí las publico, no pasan al aire, pero yo sí las escribo. Sí las escribes. De repente hablen de donde te platique, para donde te platique, pues es otro boleto. Mi trabajo es hacer una buena nota. Si tú televisora la pasas o no la pasas, porque tienes que defender tu concesión, pues es tu bronca. Yo cumplí, aquí está mi trabajo. Me imagino que es difícil, ¿no? Tener como este choque con la televisora, con la cadena de radio. Se entiende. Es una concesión. La televisión y la radio son concesiones que da el gobierno. Y eso tienes que aprenderlo
que no le puedes pegar a quien te está dando una concesión porque te la quita. Es muy sencillo. Cada quien defiende su negocio. Claro, pero ahí viene lo que tú y yo nos interesa. ¿Hasta qué punto nos dejan o no hacer periodismo? O sea que lo que vamos a publicar depende de lo bien que estés para que te mantenga la concesión. Ahí viene el límite de la libertad de expresión, qué lástima, ¿no? Sí, la censura, ¿no? De pronto siento que son más los intereses que personales o privados, Claro, claro. que el hecho de querer saber la verdad. Siempre o de querer decirla. Siempre ha sido así. Sí. ¿A ti te tocó que te hayan censurado algo? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Llego yo a los noticieros frotándome las manos porque tenía yo la nota que iba a abrir el noticiero. Y de repente me decían, ¿dónde está tu nota? Aquí está. Dámela, queda incautada. Y me hablaron. Es de pronto, no sé si lo veas de igual forma, como la apertura que se está dando hoy en día, ¿no? Con los medios independientes, ya se puede publicar este tipo de cosas. Sí, ¿no? pero ahora estamos del otro lado. Ahora estamos en el exceso. O sea, yo creo que debemos mantenernos en el justo medio aristotélico, ni para acá, ni para acá, aquí, en el justo medio. Ahora se publican muchas noticias que no tienen ningún sustento, sobre todo en las redes sociales. En las redes sociales, al pobre Chabelo, ¿cuántas veces lo han matado? ¿Cuántas veces han matado a Cepillín? O sea, ahora ya se cayó en un exceso de utilizar unos medios que pueden ser muy buenos, muy valiosos, muy útiles, los estamos distorsionando. Yo creo que las redes sociales, se dicen el 20 o el 30% de verdad es mucho. Y son instrumentos muy valiosos que por la irresponsabilidad de periodistas y no periodistas estamos causando mucho daño. Eso es algo que yo te quería preguntar. ¿Cuál es el contraste que tú ves de los periodistas, no sé, con todo respeto, de la guardia, con este periodismo nuevo de internet, de la inmediatez, inmediato? Ya te lo decía desde un principio. Ya no hay investigación periodística. Lo bonito de una entrevista es localizar al personaje, es hacerle una buena pregunta para esperar una mejor respuesta. De una buena pregunta puede ser una mejor respuesta. Pero ya no hay esa investigación, ya no se le da seguimiento a una noticia. Y yo me acuerdo que antes, por lo menos algunos compañeros que no eran muy asiduos a levantarse temprano y hacer investigación periodística, por lo menos iban a las dependencias a recoger el boletín. Ahora les llega por internet. O sea que desde su camita le dan como se dice, le dan un referito al boletín y la pasan tranquilamente al medio, ahí escriben sin salir de su casita. Eso no es periodismo. Entonces, no sienten esa pasión por la noticia, por trabajar la noticia. Había veces que no había ninguna noticia y tienes que provocarla. Te voy a decir qué pasó. Un día me dice Jacobo, no tenemos noticias. Me decía con su tono, a ver qué te inventas. Le hablé a la directora del reclusorio femenil Oriente. Dije, ¿puedo hacer un reportajito de las internas? Me fui para allá. Estuve platicando con las internas. Ahí estaba una interna que había participado en ritos satánicos. No recuerdo cómo se llamaba, muy guapa. Empecé a entrevistar. ¿Usted por qué está aquí? Por homicidio. ¿Y cuántos años le dieron de sentencia? No estoy sentenciado todavía. ¿Por qué? Porque no me han dado sentencia. ¿Y cuánto tiempo tiene que detener? 2 años y medio. ¿Y usted? Yo por asalto. ¿Y cuánto tiene aquí? No, pues yo tengo aquí 3 años. ¿Y usted? Por, qué sé yo, ¿no? Asalto a mano armada, fraude, en fin. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? No, tengo 2 años.
¿y cuántos años le dieron de prisión? No tengo sentencia. Y le digo a la directora, oiga, ninguna tiene sentencia, ¿por qué? Dice, porque es un problema de los juzgados, están infringiendo la ley, y se están haciendo acreedores una sanción penal por no emitir su sentencia. Tienen a más tardar 1 año para emitir sentencia. Entonces están violando la ley, y si alguien hiciera algo, ellos se están metiendo en un problema por no dictar su sentencia. Y entonces, ¿qué? No, es que no es posible. Y si yo sé que por esta entrevista a lo mejor me corren, pero vale la pena por todas estas señoras que usted esto lo diga en la televisión. Y Jacobo le encantó la nota, era una exclusiva, la dimos al aire, se armó un verdadero problema para todas estas gentes que tenían que dictar sentencia, los juzgados, los juzgadores, los jueces. Al poco tiempo todas estaban sentenciadas, y unas inclusive salieron porque ya se había cumplido el plazo de estar encarceladas, y no sabes cuántas llamadas recibí en Noticieros Televisa para agradecerme que gracias a esas entrevistas ya estaban libres o ya tenían sentencia, pero ya sabían a qué tirarle. Si habían estado 3 años y les faltaba 1 o 2, ya nomás eran 5 años, ya no les faltaban 2 años. Lo increíble de esto era la incertidumbre, que no sabían cuántos años iba a ser la sentencia. Entonces, cuando te das cuenta, también si buscas una nota la puedes encontrar. Claro. Sí, es parte de, bueno, creo yo, ¿no? Que hoy en día ya no está esa curiosidad, hasta cierto punto, ¿no? Como cuentas, ¿no? De buscar la nota. Ya ahorita, todos se quieren sobre lo mismo. Lo veía en el temblor pasado. Todos querían cubrir los derrumbes y poca gente cubría los acopios, todo lo demás. Yo quería preguntarte si crees que este lado humano del periodismo se está perdiendo. Totalmente. Nosotros teníamos prohibido tomar la imagen de un cadáver ensangrentado o no. Tenemos prohibido. Nosotros no tomábamos más que solamente en el momento que le ponían la sabanita encima. Hasta entonces. ¿Por qué? Por eso. Porque la sangre, la cara del moribundo, el gesto, el rictus de dolor, eso vende. La sábana blanca encima no vende. Vende más el amarillismo. Y desgraciadamente ahora el periodismo hoy en día está inmerso al 100% en el amarillismo. Y esa es una falta de respeto al ser humano y a la vida del ser humano. Yo creo que desgraciadamente hemos caído en un exceso de amarillismo, de nota roja, más que todo de exhibir. Alguna vez me dijo Jacobo, Juan Manuel, siempre tenle mucho respeto al micrófono. Recuerda que el micrófono no es una metralleta. Es un instrumento de trabajo para que comuniques, no para que agredas, ni para que sentencies. Tú no eres juez. ¿De quién es culpa? ¿O qué es el culpable? Es culpable de la misma realidad que hemos vivido. Es culpable de que primero no te dejo, te tengo bien atado, te tengo con una censura ridícula, y después te suelto todo. Y después vienen las redes sociales, y se puede decir todo, y los chistes mordaces, y las acusaciones a través de las redes sociales. O sea, es una absoluta irresponsabilidad para emitir cualquier noticia que inclusive puede causar un trastorno social delicado. Delicado. Alguna vez alguien publicó, así de rumor, y no existían las redes sociales, alguien publicó que estaban inyectando a las niñas en las escuelas para esterilizarlas. ¿Sabes tú que al otro día hubo una ausencia del 60-70% de niñas en todas las escuelas? Fíjate lo que es un rumor, imagínate ahora con las redes sociales.
de pronto siento que hace falta cultura de rectificar la información. Siento que ya es un objeto de consumo express, ¿no? La información hoy en día, antes era un poco más digerible. Oye, tú lees una nota y lees la otra y lees la otra y hay sobreinformación hasta cierto punto. Y muchas veces no coincide una con otra, Exacto. y con otra, y con otra. La verdad en una noticia es única. Si son 30 muertos, no puedes inventar muertos. Son 30 muertos. ¿Qué tienes que hacer? Checar aquí, checar acá, checar en el servicio médico forense, checar en las listas, checar ante el Ministerio Público, que son 30 cadáveres. Y uno publica 30, otro 35, otro 32 y otro 23. No puede ser. ¿Qué es eso? Investigación periodística. Lo mismo, la raíz de todo. Lo que hace falta. ¿Y cómo se lleva el periodismo que se hace actualmente a... Yo siento que hay una evolución, pero también hay una evolución es contrastante, ¿no? ¿Cómo se rectifica este periodismo? ¿Qué hay que hacer para salvar ¿Qué a falta? las futuras generaciones de periodistas? Pues yo creo que falta que las nuevas generaciones se den cuenta de la responsabilidad que significa ser periodista, comunicador, que no por ganar una pantalla o una noticia vamos a decir una mentira. Yo creo que lo que hace falta es pues que se haga conciencia de la responsabilidad que implica informar. Informar con veracidad, informar periodísticamente, pero sobre todo con mucha responsabilidad, dejarnos de juguetear todos los días. Todos los días jugueteamos con las redes sociales, todos los días decimos chistes, todos los días decimos mentiras, todos los días publicamos, matamos mucha gente que está viva. O sea, es increíble el grado de irresponsabilidad que hemos logrado para publicar noticias falsas. Entonces yo creo que el periodista, estas nuevas generaciones deben tener ese sentido de responsabilidad del comunicador y tener esa pasión por la investigación periodística y prepararse todos los días. Yo soy pedagogo y periodista. Pues sí, una carrera siempre te ayuda, porque desgraciadamente falta mucha preparación. No es posible que la gente no sabe redactar. ¿No? Un día nos decía Jacobo, a ver, de ahora en adelante las notas van a ser de 40 segundos. Y alguien se atrevió a decirle, oiga, señor Sabludowski, ¿yo qué voy a decir en 40 segundos? Dice, mira, lo que no puedas decir en 40 segundos, no lo vas a poder decir en toda tu vida. Platícame del atentado del Papa. Rápido, platícamelo. Bueno, hoy en la Plaza de San Pedro, el Papa Juan Pablo II recibió un tiro en el abdomen cuando iba circulando en su vehículo. Fue detenido la persona que le disparó, al parecer es de nacionalidad no sé qué. El Papa está hospitalizado en el hospital Gemelli, porque se llama, y está muy grave. ¿Cuánto te tardaste? 27 segundos, ¿qué huele? Ya me informaste. Ya si quiero saber cómo fue, cómo ingresó la bala, qué calibre era, qué pistola tenía persona que lo trató de asesinar, cuántos tipos agarraron al asesino, en cuánto tiempo llegó al hospital, cuántos médicos lo operaron. Pero la noticia ya la diste y fueron 20 y tantos segundos. ¿Ya viste cómo 40 segundos en ocasiones es demasiado? Para televisión, efectivamente. ¿Por qué Jacobo dejó 40 segundos? Porque cualquier nota la puedes dar en 40 segundos si sabes hacer una síntesis periodística. Él nos decía, tienen que hacer frases cortas, pero ideas completas.
Entonces eran capsulitas, paso, 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 paso. Y en cada capsulita ibas dando 2, 3 datos y así llenabas tu nota. Nosotros decíamos, el Papa Juan Pablo II recibió un tiro durante un atentado en la Plaza de San Pedro. Está gravemente herido. Ahí está, primer capsulita. Segunda capsulita. Se encuentra internado en el Hospital Gemelli de la ciudad de Roma. Segunda capsulita. Tercera capsulita. Los médicos temen por su vida. Cuarta capsulita. El asesino está encerrado en no sé qué lugar de Roma. Quinta capsulita. Sexta capsulita. Hasta el momento se ignoran si fue asesino solitario. Hiciste 6 capsulitas, informaste de todo. ¿Cuánto me tardé? Menos de 40 segundos. Es la síntesis, pero con verdad. Ya después el comentario, el editorial, todo lo que tú quieras viene después. O sea, ya todo eso, el que tiene un noticiero de televisión, todo lo del comentario, el editorial, ya se los dejas a los periódicos al otro día. Que se pueden extender lo que quiera. Un noticiero tiene determinado tiempo de emisión al aire. Sí. Ahorita que mencionabas a Jacobo, sin duda es uno de los mejores periodistas, y si no es que es el mejor, ¿no?, de la historia de este país. Por desgracia ya no está. Por desgracia. Su escuela sigue. Su escuela sigue. La escuela que nos dejó a todos nosotros está viva. Te quería preguntar precisamente sobre eso. ¿Cómo fue el trabajar con este erudito del periodismo? ¿Y qué enseñanzas o qué escuela te deja? Me dejó la escuela de la disciplina. Me dejó la escuela del respeto al micrófono, del respeto a la cámara, del respeto al público. Me dejó la escuela, algún día le pregunté, ¿usted no siente nervio al entrar al aire? Dijo Juan Manuel, el día que yo no siente el nervio, se acabó la responsabilidad. El nervio es parte de la responsabilidad, pero hay que controlarlo. Me dejó el saber controlar el nervio frente a una cámara o frente al micrófono. Me dejó el gusanito de siempre buscar más allá de la noticia, de darle seguimiento a la noticia. Me dejó la disciplina de redactar para que el público entienda lo que estás diciendo. Me dejó la técnica de ser repetitivo, porque la televisión, los medios electrónicos, es repetitivo. Si tú no entiendes una frase en un periódico, te regresas al primer párrafo para entenderla. En la televisión no puedes decir que te repitan la nota. Entonces, me dejó muchas enseñanzas. Me dejó la capacidad de saber amar el periodismo. Es un trabajo como cualquiera, pero hay que hacerlo como el mejor, porque eso te dará, primero que todo, muchas satisfacciones. Y me enseñó a que más vale perder una nota que decir una nota falsa, que inventar una nota. ¿Qué es lo que hace falta hoy en día? Sí. Después de esto de 24 horas, ¿qué tipo o qué buscaste tú en tu carrera, ya en lo personal, para informar? Estuviste en radio. Después de 24 horas yo salgo en el 98, de 24 horas se termina 24 horas, yo salgo de Televisa, tuve un año sabático, terriblemente cruel, porque me sentí yo inútil. Y empecé a tocar puertas. Empecé a tocar puertas como cuando empecé con Jacobo, tocando puertas, hasta que me abrieron una. Y me abrieron la puerta a través de un amigo, me abrieron las puertas de Radio 13. Y me nombraron jefe de información de Radio 13. Tuve mi primer programa de radio gracias a una amiga que trabajaba en Imer. Me consiguió muy buen precio, muy buena tarifa. Le di un pellizquito a mi liquidación y compré tiempo. Hice un programa que hasta la fecha tengo, desde el 2000,
2001, que se llama Personajes al Desnudo. Una emisión radiofónica, tengo 17 años con él. Y estaba yo en esto cuando un día, por azares del destino, en el University Club, nos invita a comer Víctor González Torres, presidente del Grupo por un País Mejor, el director general de Farmacias Similares. Nos invitó a 5 periodistas al University Club. Yo tengo discapacidad, fui al University Club y mi ayudante, el chofer que iba conmigo, me dice: señor, la comida es arriba y no hay elevador. Me subí a la camioneta y me dice el cuidador: señor, ¿ya se va? Sí, es que la comida es arriba y no puedo subir las escaleras. Dice: pero si hay elevador. ¿Cómo? A ver, vaya a ver. Ay, señores, que yo no lo encontré, ¿por qué no preguntó? Bueno, total, sí había elevador. Y me encontré allá a Víctor González Torres, comí con él, 5 periodistas. Fue una rueda de prensa, hice preguntas fuertes, sin faltar al respeto. Le caí bien, me dice: me caes bien, me caes bien. Me gustaría que trabajáramos juntos. Y desde entonces me dio la oportunidad, hasta hoy. Sigo en televisión, un programa que se llama Reencuentro con México. He tenido varios programas, incluso uno con él, a la limón, al aire los dos, Víctor González Torres y yo. Y tengo ya 17 años en la televisión, en los canales 13 y 2, gracias a mi querido jefe y amigo Víctor González Torres. Y desde luego a las ganas de seguir trabajando. Soy hijo de la mala vida, me gusta el periodismo, me gusta ejercerlo, y ojalá y mi vida termine en una entrevista o en una nota periodística. Claro, dicen que Dios no endereza jorobado, algo así, ¿no? ¿Qué medio? ¿Tienes algún medio favorito? Televisión. Televisión. ¿Qué Televisión. es lo que más disfrutas? He estado en prensa escrita, me encanta. Estuve en Excelsior. En radio, pues he estado en IMER, estuve en la 1440, estuve en XCW, estoy en ABC Radio, pero mi pasión, desde luego, la televisión. La televisión ha sido mi pasión, 49 años frente a las cámaras, y llevar imagen y sonido al público, para mí ha sido una delicia. Un poco más, o sea, digo, al final de cuentas, esto es para... Perdón. No te preocupes. Esto es para jóvenes periodistas, para gente que quiere dedicarse a esto, ¿no? Que mis respetos. ¿Cómo ha afectado el ser periodista? Pues los periodistas duermen con el pasaporte en la almohada. ¿Cómo ha afectado eso en tu vida, en tu día a día, en tus relaciones personales, en tus relaciones sociales? Pues mira, yo no sé si afecte o no afecte, a mí no me ha afectado. Yo creo que el día que no sufro por un logro periodístico que no he alcanzado, me siento mal. Cuando me voy de vacaciones, bueno, yo estaba de vacaciones, y gracias al celular, y gracias a escuchar noticias, estás tirado en la playa, pero eso es que estará pasando. Ahí me enteré que había muerto Juan Gabriel. Y ya sabrás, y que saquen esta imagen, yo estoy con Juan Gabriel, así, y saqué de aquí, y mandé la última entrevista, en fin. O sea, yo hace rato te lo decía de broma, pero es cierto. Los periodistas somos hijos de la mala vida. Y el día que no estás pensando en una meta periodística, no es día para un periodista. No es presunción, pero hoy estoy pensando, no de mi programa de mañana, que ya lo tengo hecho. Estoy pensando en lo que va a pasar al aire en 15 días. Tienes que ir adelante, porque decía Abraham Sabludowski, que es muy cierto, la televisión es un cocodrilo, se come todo. Y cuando menos te das cuenta, ya no tienes nada de stock para meter al aire. Se te acabó. Todas las latas que tenías de entrevista ya se te acabaron, porque la televisión es un cocodrilo. Tienes que meter las entrevistas, siguen pasando al aire, y cuando te das cuenta ya no tienes nada en el archivo para meter. Entonces la televisión es trabajar todos los días con la misma intensidad de cuando iniciaste, y con más entusiasmo.
Bueno, a tus 49 años de carrera, has ganado premios nacionales de periodismo, premios de la Asociación de Locutores, has ganado todos los premios que un periodista puede tener, pero has trabajado en todos los medios, en la mayoría de las cadenas. Ese sí es el premio. Ese es el premio. Ese es el premio. Ese es el premio. Mira, los premios de periodismo son muy bonitos y la cena que no siempre es muy sabrosa. Y hasta muchos cuates, y lo que tú quieras, ¿no? Pero la satisfacción de haber abierto la emisión de un noticiero de televisión, y hoy tenemos una exclusiva de Juan Manuel Rentería en 24 horas. Eso es el mejor premio de periodismo que ganas. Y a todo esto, ¿qué crees? ¿O qué te gustaría? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te gustaría? Me hace falta vida para tener más años de periodismo. Me hace falta vida, me hace falta que Dios me dé más años de vida y que siga yo teniendo oportunidad de tener un micrófono enfrente o una cámara de televisión o los dos. Eso me hace falta. ¿Qué días te podemos ver en radio y tele? Bueno, en radio, los domingos, ABC Radio, 7:60 AM, de 12 del día a 1 de la tarde, y los jueves a las 5:15 de la mañana, jueves 5:15 de la mañana, por el canal 13 y canal 2, simultáneamente, un programa que se llama Reencuentro con México, en el que hago entrevistas a personalidades muy destacadas. Entiéndase, por ejemplo, me entrevisté ahí a Jorge Carpizo, al mismo Jacobo Zabludowski, a Juan Villoro, a Ignacio López Tarso, a muchos escritores políticos, Porfirio Muñoz Ledo, recientemente Agustín Basabe, Alejandro Encinas, o sea, Marta Chapa, la pintora, muchos, Benito Taibo, muchos personajes. Es un programa precisamente para destacar la trayectoria valiosa de los grandes personajes que todavía tenemos. También estás en medios electrónicos, ¿no? En internet. Bueno, en mis programas, Sí. todos los programas pasan por las redes sociales. Por claro. las de farmacias similares. Pues, yo tengo mi página que es Personajes al Desnudo. Okay. Y en farmacias similares es www.siminforma.com.mx. Ahí buscan programas de televisión o algo así, o Simi Radio también, y ahí me encuentran. Estamos, repito, en canal 13, jueves 5:15 de la mañana, y en el canal de las estrellas, donde cada vez hay menos estrellas. Pues muchas gracias, Juan Manuel, un gusto y de verdad que agasajo. A tus órdenes, Iván. Es muy disfrutable que haya gente que ame tanto esta Y esta públicamente te hago una invitación para que vayas a echarte tus palomazos al programa. Ahí vamos a estar. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias a todos. Espero hayan disfrutado esta entrevista. Nos vemos hasta la próxima. Soy hijo de la mala vida. Me gusta el periodismo, me gusta ejercerlo, y ojalá y mi vida termine en una entrevista o en una nota periodística.